Hola, buenas tardes. Estoy aquí en una nueva conversación de Charlando en el Forestal y en Espacio Forestal, a quien agradecemos que todas las semanas nos da la oportunidad de conversar con escritores y escritoras sobre literatura, arte, poesía, etc. Y hoy estoy con Rodrigo Muñoz Casó, un viejo amigo de la casa ya, Rodrigo, ¿no? ¿Cuándo fue la primera vez que viniste? ¿En qué año? De hecho fue el año pasado, el 2018, en... No, eso fue la segunda vez. Abril, no, porque fui dos veces en 2018. En abril y en noviembre. Mira, yo tengo aquí la edición antigua de tu libro, la primera de Panspermia, La viejita. que es la que tú me pasaste a mí la primera vez que hablamos. Aquí yo traje todo esto oculto acá. Este es el libro que hablamos la segunda vez, incluso todavía tiene algunas de las marcas. La página las 200, marcas del demonio. 202. Mira, y yo quiero aprovechar de que estás tú aquí para leer algo que tú me mandaste aquella vez, la primera vez que yo te conocí, cuando me mandaste este libro, dice: Carlos, te dejo mi novelita misteriosa, espero te agrade. Estoy terminando una segunda novela que continúa esta historia, a la vez de verme coludido con otros en proyecto editorial. Me encantaría poder hablar de eso y más, dice, entre otras cosas, y aquí, eso, ¿no? Y esta novela la editaste en el año 2015. 2015-2019. Hiciste un largo viaje entre esta y esta novela, ¿no es cierto?, entre estas dos, Sí. pasando por la segunda parte. Primero veamos, ¿no? La primera era Con sangre en el ojo, así, este subtítulo se mantuvo en la otra edición, yo no tengo se la. cambió. ¿Cómo se llama en la otra edición? Se llama Curialhue. Curialhue. Y el segundo es Huelén con sangre en el ojo, ahí aludiendo al lugar, y ahora Las ánimas, la última entrega de Con sangre en el ojo. Que también es un lugar, Sí. Pero en realidad alude a las personas. Es otro lugar, las personas también son un lugar. Oye, desde que escribiste el primero hasta el último, ¿tenías la historia completa? ¿En tu mente estaba el arco argumental completo? ¿Y cuánto cambió desde esa vez hasta ahora? Cuando terminé el primero, yo ya tenía anotados los borradores que iba a ir a Santiago y después iba a ir a Coquimbo, la historia. Ya. Y en Coquimbo terminaba. Sí. Eso estaba claro. Ahora, quiénes, cómo, cuándo y dónde, no lo tenía claro. De hecho, yo pensaba que Coquimbo iba a ser como inmediatamente después, pero dije, no, mejor que ocurra un tiempo entre Huelén y Las ánimas, un tiempo literario, que son 15 años, ¿no? Sí, 15 años, dice. Dije, sí, que hay un tiempo para que se separe la historia. Y las tres presentan distintas perspectivas. Siempre digo que el primero es un libro de misterio, el segundo es como más policial, y el tercero, ¿lo digo o no lo digo? Sí, lo digo. Dígale. Es como... Siempre dice lo mismo, igual cuenta Sí, todo. digo. No creo que lo pueda contar y lo cuentan todo. Yo no creo que lo spoiler, lo repito, si lo puedo contar al final, no hay Por eso. problema. Es un libro de guerra. Sí, estoy de acuerdo en aquello, un volumen bélico. Claro. Aunque todos mantienen siempre esta cosa de un elemento fantástico, siempre todos, los tres libros, ¿no? Ahora, ¿qué tanto de lo que fue pasando en ese Chile entre el 2015 y el 2019 fue afectando, por ejemplo, el último? ¿Incorporaste alguna cosa de lo que estaba sucediendo en el ambiente local? Sí, algo que nunca no lo había incorporado los dos Sí. primeros, era la idea del cambio climático. Sí, por eso te preguntaba, porque lo vi en un momento. La idea del cambio climático como la gran espada de Damocles que tenemos encima, lo agregué ahora y le puse que fuera más relevante. No solo nombrado, o sea, es relevante, o sea, modifica todo el... Sí. el Lo preguntaba mundo. justamente por ese detalle, porque ese es un tema que en los últimos, justamente, no sé, 3 años, 4 años se ha instalado muy, y sobre todo este año, se ha instalado por lo menos mediáticamente mucho. Y otra cosa que también, que es un poco más indirecta, pero es una debacle institucional. También. O sea, aquí hay una debacle institucional total, pero como veo que hay un pequeño desorden, siendo optimista, esta es la versión más pesimista, y la debacle institucional es mayor. Ahora, leyendo tus libros, yo no los volví a releer los dos anteriores, lo siento, no pude. Me hubiera gustado leerlos los tres juntos porque hay mucha información en todos. Y al principio temí que no iba a comprender todo, pero a medida que fui leyendo el libro, fui recordando lo que había pasado en los anteriores, y ahí me ayudó muchísimo. Porque tú algo ayudas al lector, a la lectora, dando algunas pistas, no contando todo, pero uno, verdad, ahora recordé. Yo lo aprendí de Harry Potter. Harry Potter siempre... Tu gran amigo Harry Potter. Yo he leído a Harry Potter y me di cuenta que son grandes libros. Los últimos dos los leí en inglés y son bellos en inglés. Suenan muy lindos al leerlos. Los diálogos de los personajes muchas veces suenan muy parecidos a su propio nombre.
Y allí también toma las palabras con que se define su personalidad, suenan al nombre de los personajes. Entonces, ese detalle eso. se pierde en la traducción, se pierde totalmente. Y aparte, Harry Potter en cada novela tiene 3 páginas, una al principio, una al medio y una al final, donde recapitula todo lo visto antes. Pero recapitula los hechos puntuales sin entrar en detalle. Entonces, te vuelve a colocar... Claro, de modo que les hace recordar a quienes lo han leído, ¿no? A los que no lo han leído. O ni siquiera, a los que no han leído, por ejemplo, si uno toma Harry Potter quinto, hace una pasada y ya sabe todo lo necesario lo importante del volumen para entender el fin. De todos los anteriores. Aquí traté de hacer lo mismo. De hecho, aquí nunca cuento el detalle del libro anterior de cuál es el clímax. Claro. Me lo salto. Sí. Se nombra, pasó esto, pero el detalle, el cómo y el por qué, por supuesto. nunca lo noté. Sí, nunca se cuenta, pero queda claro lo que sucede. Claro. Oye, uno cuando lo lee los 3, o cuando lee el último, en realidad, porque yo te insisto, no volví a leer los otros 2, pero recuerdo que me gusta mucho el manejo que hace de los personajes, ¿no? Porque a ratos eres muy cercano a ellos, los quieres mucho y a veces eres un poco despiadado con ellos también, como la vida también, ¿no? Que nos trata bien, nos trata mal, algunos más que otros, Sí. algunos con enfermedades como virales como la tuya. De hecho, cada personaje tiene sus momentos buenos y malos. O sea, la pasan bien y la pasan mal a la vez. Y no todos son tampoco son absolutamente correctos todos los personajes, no siempre son un dechado de virtudes, siempre se equivocan a veces, ¿no? De hecho, todos son medios malulitos. Sí, eso me gusta también. Que es como la gente también, nosotros no somos así, ¿no? No somos totalmente maravillosos ni tampoco unas mierdas humanas. Tengo un personaje que podría decir que es el más intachable de todos, que es, sorpresa, la mujer carabinero. Que en ambos libros donde aparece, bueno, aparecen todos, tiene un código ético que es fijo. Sí. Y es tan fuerte que llega, spoiler, a sacrificarse en base a su código ético. Sí. Siento que ya no era carabinero hace muchos años, pero Hace muchos años se retira, sí. lo sigue siendo éticamente... Pero también hay personajes que tienen, a pesar de que no son tan correctos, tratan al final, sobre todo en Ánimas, hay una cierta redención de algunos personajes también. Sí, hay una llamada a la redención. Hay literalmente, una llamada a la redención. Por eso se juntan en Coquimbo todos. Sí, bueno, Coquimbo también hay que decir que en 1977 naces tú en Coquimbo, este también es un homenaje a tu ciudad. Sí. Hay momentos que yo imaginé que era como de tu infancia, recordando cosas, sobre todo cuando hablas de que uno podía comprar algo del mar, ¿no? de carne, de vegetales fresquitos y llevarlo a la casa. Me imaginé que eso era algo que tú hacías de pequeño, cuando seguramente tu madre, tu familia, tu papá o quien sea, te haya enviado a comprar o tú mismo. Acompañado, yo era un chico cuando Sí. nos vinimos para acá, entonces siempre era el arroz de la compra. O sea, iba al lado. Nunca era protagonista de la compra. Pero intuí que había mucho de ti aquí, sí, de la ciudad, la descripción de la ciudad es muy vívida. Sí. Para quienes no la conocemos tanto, aunque yo estaba ahí. Pero la descripción de cómo está ubicada espacialmente, geográficamente, es muy bonito eso. Ahora, yo no conozco mucho la parte alta de Coquimbo, porque ya. Es una ciudad que yo diría que es más caótica que Valparaíso en su cerro. El cerro de Coquimbo, que es como uno, o sea, en realidad son 5, pero es como una masa rocosa, de partida todavía es cerro. Y es como los cerros de Valparaíso que ya no hay casi cerro, quedan un poquito las quebradas y todo eso. Este sigue siendo cerro, entonces a veces tú estás... menos urbanizado. He visto yo un espacio como este y aquí hay una roca, adentro de la casa. Y es parte como... ponen la mesa encima, porque la roca está ahí, una roca entera. O las casas cambian de forma porque hay una roca grande y son rocas duras. Y hay parte donde las rocas están, entonces no sé todavía... Los títulos son donde las rocas están. Como conectada con el cerro, Qué todavía es bonito. parte del cerro. Mira esas cosas que uno ignoramos en nuestra propia geografía, es bonito eso que tú dices. Y a veces en la calle llega y se acabó, porque hay una roca o una casa. Y entonces después, 10 casas más allá, vuelve a partir. Entonces, de vez en cuando alguien trata de urbanizar y todo. De hecho, imposible. En la parte alta no hay semáforos. No hay paso de cera, de hecho casi no pasan autos. Los autos llegan como una zona que y ahí la gente camina. Y ahí camina. Mira. Y la subida es más empinada que en Valparaíso. De hecho, las escaleras son en zigzag porque ni siquiera alcanza a subir desde el centro a la parte alta. Se sube por atrás, por Guayacán. Vamos a ir conversando y leyendo fragmentos muy breves del libro. Dice: de pie ante sus tropas, los mira directamente a los ojos. Hay hombres y mujeres muy jóvenes. Tras 16 años de ocupación, aún no hay soldados que hayan nacido en las tierras ocupadas.
Ante él hay mayoritariamente nacidos en Chile y que han crecido en las nuevas provincias, que es el nombre que le dio el gobierno argentino a los territorios ocupados, aunque también hay hijos de argentinos que han llegado a estas tierras en busca de nuevas oportunidades, impulsados por el gobierno central y los muchos beneficios que les prometieron y que poco cumplieron. Los oficiales son todos argentinos, algunos incluso veteranos del 2016. Ahí comienza un poco a crear este estado de situación de tu tercera novela. Chile ya no existe. No existe, se acabó. ¿Qué pasó ahí? Cuéntanos un poco para quienes van a leer el libro, ¿con qué se van a enfrentar acá? Se retiraron a Chile. Siempre se ha dicho que Santiago no es Chile, pero lamentablemente Santiago es Chile. Si lo dices tú, cuando destruyen Santiago, Es el corazón. se acaba todas las conexiones, la cosa política, el país queda desmadrado, sin norte. Y se aprovechan los vecinos. Así son los vecinos siempre. Qué bueno, es interesante eso que planteas tú, esta posibilidad de que somos invadidos por Argentina. Argentina, Perú y Bolivia. Exacto. Con distintos modos operandi. En el modo de ficción, Perú hace un referéndum para invadir. Entonces recupera Arica y Tarapacá. Y Bolivia hace una recuperación más armada con Antofagasta. Y Argentina literalmente invade usando la excusa del pueblo mapuche. Y todo esto es consecuencia de lo que sucede en el volumen 2. En la página 200. Exacto, donde vemos exactamente que nuestra ciudad, aquí donde estamos, ya no existe más. ¿No? Dice, la historia oficial, la que se le enseña a los niños en el colegio, es que un extraño cataclismo ocurrió un extraño cataclismo ocurrió en la cuenca de Santiago. Me asusté con esto de que se destruye mi ciudad. El 16 de septiembre de 2015, o sea, faltarían pocos días. Y que toda la ciudad fue destruida junto con todas sus autoridades civiles y militares. Eso ya está bien, ¿no? Está bien. Ya que gran parte del contingente militar se encontraba en la ciudad preparando la parada que todos los años tenía lugar el 19 de septiembre en el Parque O'Higgins. Por eso que no hay que hacer más esa parada militar. Después de ese evento comenzó la anarquía en el territorio chileno y que para evitar una crisis humanitaria de proporciones, los países vecinos se hicieron cargo de la administración de lo que antes había sido Chile. Con la excusa de ayudar a administrar, nos invaden y nos ocupan, y ahí tú explicas por qué. Ese es el estado de situación en que empieza la novela Ánimas, que empieza con eso. Claro. Es fuertón eso, ¿no? Sí, los otros países nunca saben, de hecho, en este libro nunca se sabe qué fue lo que pasó en Santiago. De repente un día voló. Sí. Lo que dice el libro, bueno, los que leyeron el libro 2 sabemos lo que pasó, pero el público general de la novela, del universo diegético de la novela, tampoco saben mucho, nadie cuenta mucho, porque parece que no se sabe mucho que sucedió en Santiago. O sea, saben muy pocos. Dos personajes. Sí. Dos personajes saben nada. El resto no tiene idea. Es un hecho misterioso. Y sabes que una cosa que me llamó la atención también espero poder terminar esta entrevista antes de tu muerte prematura. Es otra cosa que me llamó mucho la atención. Esta empieza con un ambiente más cerrado, si se quiere, más familiar, más hermético. Sí. Esta se abre ya a la ciudad de Santiago, pero esta ya es un final mucho más colectivo. Partes de lo particular y terminas en lo colectivo, en lo social, que es una guerra finalmente. ¿Esa siempre estuvo pensado? Sí, siempre. Hay una progresión. Abrirlo un poco. Ya, de hecho, originalmente iba a ser un personaje protagonista y después era un poquito más. Pero creo que después se abrió solo, más que nada. Los libros se mandan solos. Sí, a veces que termina esclavizado por los personajes haciendo lo que ellos quieren, no lo que uno tenía pensado. Se mandan cuando se le ocurre. Se le ocurre a este personaje hacer tal cosa y uno no tiene que obedecerlo. Pero a mí me gustó eso, es notable eso, ¿no? Que parte con un personaje aislado y esto se va armando hasta que finalmente acá se convierte, como tú dices, en una película, si se pudiera llamarse fílmicamente, esto una película bélica, ¿no? Sí. Hay acción. Y también el primero es subterráneo. Exacto. El primero es en superficie y este es en un cerrito, ¿no? Y esto ya, claro, y está el mar también incorporado, es una batalla, digámoslo, muy colectiva. Y lo otro que me gusta en los tres libros, y que en este se destaca también, es tu capacidad notable de manejar a distintos tramas que van convergiendo. Esta es la que convergen más rápidamente todas las tramas, creo yo, porque en otras te tomaste mucho más tiempo, sobre todo en la primera, en que uno conoce personajes. Uno ve, ¿cómo tiene que ver esto con esto? Pero aquí, yo creo que aquí haces más rápido eso, pero aún así puedes manejar eso bastante bien, creo yo. Y que uno después va aprendiendo. Sí. La gran crítica que me hicieron del primer libro es que me tomaba demasiado rato en presentar los personajes. Que fue una decisión, dije, voy a hacer un libro de personajes. A mí no me molesta eso, yo creo que tiene que tener su tiempo eso. Es una decisión, ¿no? Sí, exacto. Pero una vez que ya están los personajes principales presentados, ya no necesito
retomarlo. Entonces, por eso parte ¿cómo se llama? Las peripecias parten antes. Sí. Porque ahí en el primero parten casi las últimas 30 Parte páginas. más veloz este libro. De hecho, yo lo leí en un día. ¿En serio? ¿Y De es hecho, más largo? lo leí hoy día. En la mañana comencé el señor. Y es Como más si largo. terminé como a poquito después de almuerzo. Tiene como 40 páginas más que los otros. Mira. Dice así: a la luz de la tenue llama pude ver a toda mi patrulla tendida en el muro de la trinchera con la garganta abierta de oreja a oreja. Los 9 soldados sentados ordenadamente hombro con hombro, como si fueran muñecos en una vitrina, con el rifle a medio colgar de sus manos frías. El barro del fondo de la trinchera estaba negro por la sangre, pero eso no fue lo peor. Cuando el fósforo se apagaba pude ver la silueta de un hombre, cabello oscuro, delgado, casi esquelético. No llevaba uniforme, en realidad no sé si estaba vestido o solo cubierto por el barro, pero esos ojos sí que los vi, eran negros como un trozo de carbón y opacos también. No había luz alguna ahí, estaba arrastrándose fuera de la trinchera, pero se volvió para lanzarme una sonrisa que me heló la sangre. Se llevó una mano ensangrentada a los labios y me hizo el gesto de silencio colocando un dedo índice en la boca mientras se llevaba algo, un bulto bajo su hombro, como un trofeo. Ahí está un momento, un recuerdo de un personaje en que aprovechas tú de volver a presentar a este malvado, que es el malvado de esta, ¿no? Este personaje extraño que hace ese gesto constantemente de hacer callar a otros. A mí lo que me gustó de este párrafo y que me provocó esa cierta como desazón es esta frase final cuando dice llevaba algo, un bulto bajo su hombro como un trofeo, que no aclaras qué es. Uno puede intuir qué es, pero es interesante cuando un escritor o una escritora no describe algo y puede ser horroroso pero no lo dices. Ese es un relato que yo escuché de boca de un veterano de las Malvinas. Mira, excelente. Que es un exfutbolista, bueno, ahora es exfutbolista, en ese tiempo era futbolista, pero en su momento fue un jovencito de 17, 18 años durante las Malvinas. Con el correr del tiempo llegó a jugar a Chile y se quedó acá. Y lo conocieron algunos parientes y contó eso. Tal cual. Excelente. Él estaba con fiebre, igual que yo, y le dicen, quédate allá, la guardia la hacemos nosotros, y cuando despierta de su noche febril ve que toda la patrulla ha sido... Y él no estaba muerto. Él no estaba muerto porque estaba... Qué terrible tirado. historia, ¿eh? A mí me impresionó mucho, por eso mira qué casualidad, yo no sabía que había tomado esto de un dato real. Sí. ¿Te informaste, leíste temas de la guerra Sí. para poder hacer estas escenas? Leí hartas crónicas de las Malvinas. Sí. Para Por el ambiente, claro, eran saber, argentinos, para los saber, chilenos, más cercanos. Como bueno, el teatro, se llama teatro, el teatro de operaciones. También leí diarios de crónicas de la Guerra del Pacífico, unas cuantas. Son muy fome en realidad, pero son educativas. ¿No? De un cirujano, de un médico cirujano que estaba en la toma de Arica. Todas unas crónicas de eso. Es un diario muy fome porque decía, día lunes, no pasó nada. Martes. Pasó algo, pero no lo puedo Me contar. apreté la mano cerrando el baúl. Día miércoles, tomamos el morro, 60 páginas de la toma del morro. Ya, a ver si es importante. Y todo el gordo ahí, porque era médico, entonces operaba y todo. Esta estrategia que usan aquí para la batalla, ¿también la tomaste de prestado a un lado y cambiaste algo? ¿O la creaste a partir de las lecturas simplemente azarosamente? Yo creo que la tomé de películas de guerra. Porque yo sé que las películas de guerra son una deformación del conflicto bélico. O sea, uno ve una película de guerra y una batalla dura 10 minutos, y las batallas en general a veces duraban semanas, días, o Stalingrado, Sí. meses, Sí. y uno nunca ve todo eso. Entonces la mayoría del tiempo las batallas son de tensa espera, como le encantaría decir a los periodistas actuales. Tensa calma. Tensa calma. Y aquí dije, no, hagámoslo todo en la mañana. O en un día. Y eso lo hace un poquito. Y lo otro es, al conocer yo el lugar, me imaginaba estando en el sitio y ver las cosas que podían pasar ahí, las iba describiendo con mayor soltura, porque los lugares donde vive Eliana, eran los lugares donde yo vivía. Entonces, Me imaginaba. los conozco bien. Y lo que me gustaba de ese barrio era que no había rejas. Sí, lo dices 2 veces en el libro y eso ayuda a un personaje que agradece esta carabinera, agradece que no haya rejas cuando se protege en un Un momento. sector de turismo que no tiene rejas. Es como muy bonito es el que no tenga rejas. Tiene unas verjas de concreto así con puntitas y nada más. Nada más. La mayoría de las casas, bueno, Sobre eso, volviendo al tema de los cerros, tú mencionas también ahí que habitualmente la gente, sobre todo, no sé, en Valparaíso, en otros lugares, en los cerros está como la gente más pobre y parece que es peligroso, no vayan ahí, y tú dices que es ahí donde está la verdadera corazón de la ciudad, el verdadero Chile a veces está en esos lugares donde uno no quiere ir porque lo atemorizan, digamos, ¿no? Usted
mienten, te mienten. Yo digo, te mienten, no, hay bañado México. Pero cuando tú eres de ahí, yo no soy de ahí, de ese sector, ¿no? Pero cuando eres de ahí sabes lo que es vivir en barrio. Sí. Yo creo que la vida de barrio aquí la mataron. Sí, no ha muerto. No, a decir cuándo, pero la vida de barrio la mataron. Antes existía, el vecino y la vecina se ayudaban, la junta de vecinos funcionaban. Y tal vez otra junta acabó con la junta de vecinos. Claro. Entonces la vida de barrio la mataron, salvo en esos sectores que todavía funcionan. Todavía existe la vida de vecinos. Ahora, está volviendo, pero la mala. ¿Cómo la así? mala. Llega un barrio y se lo toma un narco. Ah. Y hace que funcione todo el barrio para él. Claro. Un barrio comprado por el narcotráfico. Sí. Bueno, un escritor, creo que era Fuguet, me dijo una vez también que acá se asustaba la gente de México, que México, vayan con cuidado, no vayan a México, ojalá. Y decía, México es lo más latinoamericano de Latinoamérica que yo he visto. Es como si le tuviéramos miedo a lo que somos, a la esencia de Latinoamérica. Y que está ahí en países como ese, que son caóticos, pero un caos ordenado también, ¿no? Es una cosa como la que nos presentan a veces las películas gringas, que de México para acá todos andamos en camiones con animales y fruta arriba. Dicen que del sur de la frontera, si le llaman los gringos, del sur de la frontera no hay que tomar agua de la llave. Sí, sí. Te empiezan a no, asustar. si los gringos son los que no tienen agua potable en las cañerías, nosotros sí, ellos no. En Estados Unidos el agua de la llave no es 100% potable, aquí en Chile sí. Tendrá cloro o arsénico, pero es potable. Ahí tengo una prueba, se está muriendo aquí el entrevistado en vivo por tomar demasiada agua. Algunos tenemos habilidades un poco más vistosas, o se podría decir incluso que son antinaturales, y eso nos ha hecho sentirnos alejados de este mundo. Estoy segura que no tienes muchos amigos y que incluso rodeado de tu familia o de quienes te quieren no te sientes completamente a gusto y tienes que irte, ¿no es cierto? O quizás has llegado al punto de sentir que generas desprecio en todos. Somos sombras entre las sombras. No existimos en el mundo, aun cuando éste nos tenga sangre en el ojo. En 2 momentos del libro tú mencionas esto del sangre en el ojo, que es el nombre de la saga. Sí, y eso lo saqué del último a propósito. Se repite, mira, están acá. La misma frase. Exacto. Somos sombra entre las sombras. Claro. Que es un poco lo que dicen estos personajes que tienen estos ciertos poderes que se van conociendo y que ellos asumen así como que la sociedad tiene sangre en el ojo con nosotros, una suerte de X-Men chilenos, ¿no? Con bajo presupuesto, pero sí. Claro. Y que no tienen esas bases maravillosas de los X-Men ni un jefe millonario que los tiene en un colegio, no somos así acá. La idea era hacer una especie de X-Men. Sí, pero un X-Men local, criollo. Ahí está, en algún momento. Una página está. Pero me gustó eso que tú mencionaras aquí, por lo menos 2 veces en este libro yo constaté esa idea del sangre en el ojo, ¿no? Que es el nombre de la saga, que está desde el comienzo. Esa es la intención cuando la gente te dice, este me tiene sangre en el ojo, ¿no? Sí. Este dicho popular chileno. Es que cuando yo lo empecé a escribir estaba con sangre en el ojo. Sí, tú dijiste que empezaste con rabia y terminaste con esperanza. Sí. Cambió. De hecho me costó mucho escribir Huelén porque estaba bien, estaba contento. Entonces no había. Pero una rabia con el mundo, contigo, con algo que te pasó. Con situaciones y tú, por eso que el primer libro es bien despiadado también. Sí. Y te costó escribir el segundo por eso mismo. Había cambiado el estado de ánimo. Había cambiado el estado de ánimo, entonces me puse a pensar cómo sería si me amenazaran este estado de bondad, este estado de bienestar en que estaba. Entonces jugué con ese miedo. O sea, acá era tu ataque contra todo. Sí. En el 2 era el miedo a que me cambiaran. El miedo a que acabaran con ese estado de bonanza. Y el tercero, la esperanza de que todo se pueda recuperar. El futuro. Mira, también esas cosas son. Y se notan en los 3 libros, es súper evidente. Qué interesante que tú lo hayas mencionado, por eso yo lo. Y siempre pensé que el primero era de ser padre, de ser madre y ese de ser hijo. Los miedos de ser padre, los miedos de ser madre y los miedos de ser hijo. No, pero el hijo tiene que llenar las expectativas de los padres. Bueno, hay harto de eso acá. Los hijos que traicionan también. ¿No? Ya que no le molestan los spoilers, uno puede decirlo con. Hay Judases. Hay Judases. Y está el personaje, ¿no es cierto?, que también dice la frase que somos, ¿quién eres tú?, le preguntan. Nosotros somos legión, ¿no? Somos legión, esa frase que a mí me gusta mucho. Lo comentamos antes. No le voy a colocar, pero no, dije, ¿sabe qué? Hay que explicar quién es. No, y con esa frase uno entiende inmediatamente quién es, sin decirlo nunca. Hay que explicar quién es. Y quién es ella también. Claro. Y creo que ella está un poquito más clara. Ese personaje de la sombra me gustó mucho, el que mencionas tú. Bueno, además es el arquetipo de la sombra, le mencionan siempre así en el libro. Es un personaje bastante lucido en términos físicos porque nadie puede precisar su cara. Es una mancha, es una sombra que cruza frente a ti. Y esa idea también es muy bonita y muy visual. Quizás ahí viene esta cosa de tu audiovisualismo, ¿no? Traté de jugar con que fuera utilizar conceptos visuales, pero para llevarlo a cabo no fuera visual, sino que fuera netamente literal. Sí. Que no se puede, o sea, yo creo que se va a poder, eventualmente, alguien lo haría.
pero que no sea evidentemente visual, sino que jugar con conceptos visuales, pero que sea más literario. De hecho, la misma idea de cambiar el foco de la narración durante la narración, como que la sombra se mete en el relato también y sale del relato a ratos. Eso también es como antiliterario, a propósito. Y otro que está a propósito es el prólogo. Sí, el prólogo este que pasó hace muchos años atrás. Tiene una descripción detallada en estaciones que ha pasado piola. Pero son bueno, viste que siempre dice que no va a decir algo y lo termina contando. Son las 3 estaciones del Vía Crucis. Sí. Yo te iba a decir eso justamente ahora, que había en todo el libro, sobre todo en este, hay una cosa crística, cristiana por lo menos, en todo el libro. Constantemente hay alusiones. De hecho, soy legión, ¿no es cierto?, el demonio, aparece esta cosa de la redención, de Jesús, lo mencionas varias veces con otro nombre. Creo que nunca dice Jesús, el nombre, claro, de Jesús. Yeshua ben Yosef, sí. Que era el nombre en hebreo. Sí. Tú mencionas, este libro tiene una característica muy críticas. ¿Por qué? Aparte que Coquimbo ¿sí? tiene 2 símbolos muy fuertes. Está la cruz del tercer milenio. Sí, que es su protagonista en el libro. Y está la mezquita de Coquimbo, que es la mezquita más grande de Sudamérica. Sí, las mencionas a ambas. Son cosas. 2 símbolos religiosos que están en el horizonte de la ciudad y que lo marcan. Entonces es una ciudad, yo creo que la hicieron religiosa a la fuerza. O sea, para competir con los 24 iglesias de La Serena, que es una cosa divertida porque La Serena tiene 24 iglesias. Y Coquimbo tenía 2. Son 3, solo 3. Sabía que ser 2, pero gigantes. Claro, hicieron 2 más gigantes, pero La Serena tenía 24. ¿Por qué tenía 24? Porque nosotros somos menos. Y eran menos, había más gente en Coquimbo que La Serena. De hecho, ahora había más gente en Coquimbo que La Serena, pero tienen 24 iglesias. Ya, pero ¿por qué estas alusiones religiosas fuertes en el tercero? Que bueno, el primero era muy pagano, diría yo. Sí. Súper pagano. Claro, este muy debajo de la tierra. Exacto. Y el otro es más político. Sí, sí, por supuesto, pero aquí... más terrenal. Y este vamos más espiritual, vamos subiendo. Vamos hacia el futuro. Sí. La esperanza tiene que... Ya. Pero no es cristiano como tal. O sea, tomo el cristianismo porque sí, no es católico, no es una cosa de una religión particular. Es nuestro lenguaje común. Nosotros nos criamos en un entorno católico cristiano. Sí. Entonces es el lenguaje que hubo. Pero igual habla de espiritualidad en general, porque habla de otros personajes. Sí. La misma Apoca. Apoca no es cristiana. Pero los pone al mismo nivel. Sí, sí, sí. Son lo mismo. Tú mencionas que ellos son lo mismo. Son lo mismo. Y nombras a muchos personajes a través de la historia, a lo largo de la historia, que vienen a cumplir esta función. Claro. Que es nuestra protagonista que finalmente, ¿no?, va a tener un... Aquí hay un momento interesante que me gusta. Claro, hay una serie de historias que están numeradas, capítulo 1, 2, que son el periplo, el viaje de uno de los personajes, sí, que es el que tiene número, que es un personaje que ya conocíamos de antes. Y que no habla. Sí, y que no habla. Me dio pena lo que le pasa a él a mí al final. Sí. Me gustaba ese personaje. Sí. A pesar de lo horrible que es, porque es ambivalente, uno sabe que lo que hace él está más allá de él mismo. No puede controlar eso en un momento, creo yo. Dice así: no sé qué le pasó a la gente que llevó, a lo mejor como fueran una sola vez cada uno no fue tan grave, pero nadie está a salvo allá, aquí en Santiago. Me acuerdo que los primeros meses después del estallido fueron varios gringos con unos trajes como de astronautas a hacer investigaciones. Algunos se volvieron locos con lo que vieron. Conocí a un tipo que decía que en la periferia de Santiago todavía quedaban casas en pie y que estaban llenas de gente muerta, pero que parecían hechas como de papel de diario quemado, que los tocaban y se deshacían. Volvieron trastornados, vomitaban dentro de sus trajes de plástico y tenían que salir corriendo. Salió todo muy mal. Algunos se sacaban el traje porque se asfixiaban con su vómito y se enfermaron al poco tiempo. Le dije que es una cosa del diablo, se lo juro. Así describen un poco lo terrible que es acercarse a la ciudad de Santiago, que ya está tapada por un pequeño lago que ha ido creciendo y que todos dicen que aparentemente es radiactivo, dicen uno, y otros dicen que está maldito probablemente. ¿No? Yo no creo que sea radiactivo. Lo dicen, claro, yo tampoco dicen que podría ser, pero es otra cosa. Sí, es subterráneo, o sea, el agua no viene de la no viene de algo que estaba debajo acá y que tal vez eso es lo que destruye todo el mundo, ¿no? Sí. Alguien que escribió sobre sí el chamanismo decía que hay corrientes mágicas debajo de la tierra. Dije, ya, pongamos una que salga. Obviamente cuando sale a la superficie se echa a perder, pues ya no es oculta, se pierde la magia. Claro. Entonces eso es lo que pasó en Santiago. Eso es lo que pasa, lo terrible que pasó en Santiago, que se describe en el volumen 2. En el 2 y en el 3 los finales son bien, bueno, en realidad los tres los finales son unos climas así súper espectaculares, ¿no? Aquí se destruye la ciudad subterránea. Ahí está todo. ¿Qué página es para que la gente la... La 206. La 206. Ahí está todo el clima, ¿eh? Nada.
Trampa. Bueno, pero en los tres el final es espectacular, ¿no? Se destruye algo, ¿no? En los tres pasa, creo que en el primero se destruye esta ciudad, La ciudad de Viena. acá se destruye Santiago en la segunda, y en este no destruyen completamente la ciudad, pero lo que pasa ahí, la hecatombe final es Claro. muy fuerte. O sea, Tus destruye- climas son impactantes siempre. Sí, quiero hacerlo visual. Destruyen la ciudad, pero no destruyen el pueblo. No, claro, la gente está ahí, destruyen parte, la mayoría de estos símbolos que tú mencionaste son destruidos en el clímax, ¿no? Pero se reconstruye todo finalmente. Yo pensaba como, una vez cuando chico, quedé atrapado en una tormentita. Yo creo que había sido un temporal pichiruchi, pero una vez que era chico me apareció el apocalipsis total. Y veía como un eucalipto se doblaban y uno se quebró. Entonces, al tratar de emular esa sensación, escribí este pequeño apocalipsis en Coquimbo. Sí, ¿eh? Sí, los tres terminan como una suerte de pequeño apocalipsis, ¿no? Que la idea del apocalipsis es eso, partir de nuevo. Sí, pues, Es un nuevo comienzo. un nuevo comienzo. Nos han dado un ultimátum. Tenemos hasta el amanecer del 31 de diciembre para deponer el intento separatista y volver a jurar lealtad al gobierno central. De lo contrario, comenzarán a hacer uso de la fuerza contra nosotros. Sabíamos que esto ocurriría tarde o temprano, así que debemos estar preparados para defender nuestras convicciones. Extracto del comunicado oficial del gobierno de la provincia autónoma de Coquimbo, el 20 de diciembre de 2032, que es donde pasa todo esto que está sucediendo aquí. Esto es un gran dato. La rebelión de Coquimbo ocurre a manos de un general argentino. Sí, eso es muy interesante. Un general argentino que dice, ya esto no puede ser. Claro. Y el libro comienza en uno de los primeros capítulos cuando él habla con sus tropas y le dice, ¿ustedes me siguen en esto o no me siguen? Que yo creo que varias guerras se habrían solucionado si un general hubiera tenido un acto de decencia así al menos. O varias tonteras. Habla también del conflicto mapuche acá también. Claro, como como de excusa. vino, claro, de vino, Excusa ¿no? para- Sí, sí, sí. de ese entonces gobierno argentino, que dentro de la ficción, por supuesto, buscar arreglar un condoro electoral, tratar de ayudar a los mapuches y anexarse la zona que estaba vacante de Chile. Sí. Pero interesante porque ahí tú haces una relectura, una nueva mirada sobre hechos que están pasando ahora en nuestros países, digamos. ¿Cómo extrapolas eso un poco? ¿Cómo extrapolas esto? ¿Cómo extrapolas esto hacia el futuro? ¿Qué podría pasar, no? Utilizando los mapuches siempre, o como excusa, o como un redituo político, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta que todo movimiento político siempre tiene personas, cualquiera, de cualquier tendencia. Siempre hay unas personas que están en ese movimiento y que quieren buscar una solución óptima y otros que quieren buscar beneficios. Y utilizan siempre ese conflicto, cualquiera, la Sí. educación, mapuche, economía. Siempre hay quienes buscan solucionarlo y quienes buscan, como dicen en buen chileno, ¿cómo voy yo ahí? ¿Ah? La preguntita de fondo, ¿cómo voy yo ahí? Entonces hay que saber buscar quiénes son los que quieren solucionar. Mira, el público este problema. asintió, tú dijiste, esto ahí se lo hacía acá. Quieren solucionar este problemita y quienes quieren aprovecharlo para obtener algún beneficio por otro lado. Sí. ¿Ya? Porque de repente vemos que no, aparecen en una marcha y después, ¡oh! Tiene cargo nuevo este año, tío, y ganando 10 palos, genial. Yo antes estaba ahí, ¿no? Y ya pasaba por ahí, pues, ¿no? Ninguna novedad. Sí. Otra cosa que en el libro, tú dices que este es el libro de la esperanza, pero cuando comienza el libro, todo es ultra pesimista, todo está pésimo, ¿no? Por ejemplo, dicen, debo decir que el futuro próximo se viene bastante asiago. Hemos recibido reportes de que parte de la flota argentina, encabezada por el crucero acorazado Ara, Néstor Kirchner, se dirige hasta el puerto de Coquimbo con tal de obligar una rendición. Por otro lado, las Fuerzas Armadas bolivianas han realizado un acto de agresión y han invadido los territorios del norte. Ya han capturado la ciudad de Copiapó, de seguro también el puerto de Caldera, y se espera que arriben a Coquimbo en unos días más. De cumplirse estas dos amenazas, es muy factible que en una semana tengamos a las dos fuerzas militares asediando nuestra ciudad alrededor de la víspera de Año Nuevo. A esto nos sumamos el ataque de la sombra, la cosa climática, las posibilidades de que los humanos vayan a otros planetas, todo mal, ¿no? Los gringos tampoco están muy bien. Nadie está mal en este momento en el mundo. Es como hoy día. Existe un poco lo que la gente siente que pasa hoy día. Bueno, por lo menos ya no está Trump en este libro. Sí, ya no está Trump. No por el FPS. Pero está mal. Está mal. El mundo que tú planteas. De hecho, Está tan mal los como sucesos que que ocurren vivimos. acá en Hualén ocurren en otras ciudades también Sí. en el mundo. Sí, aquí nos damos cuenta que lo que pasó acá no pasó en Chile nada más. Se destruyeron muchas otras ciudades. Como 3 o 4. Sí. Sí. Dije, no, como no vamos a ser como los gringos que hacen todo, que todo el fin del mundo ocurre en Nueva York, no. Claro. Que alguna vez el fin del mundo empieza acá. Pero que también se llama
cosmopolita, así que lo Sí. tiré para Corea, para Rusia, al mismo tiempo. Oye, mira, dice acá, otro momento interesante del libro, dice, con esfuerzo el general Zúñiga vio una figura humana recostada sobre su hombro, abrazada a sus piernas en posición fetal, tal como le había comentado Rayen antes. Alrededor de la osamenta se encontraban los restos de un animal que estaba como protegiéndole. Ahora entendía más allá de las palabras que había escuchado. «Es una mujer», declaró el militar. Rayen le sonrió, luego se agachó hasta donde estaban los huesos y le dio una pequeña caricia al cráneo de la mujer. No podemos saber su nombre, su lengua ha sido olvidada, a pesar de que no está tan antigua como nuestro amigo Yeshua. Tiene tan solo 1300 años de antigüedad. Este sitio arqueológico se descubrió mientras intentaban construir la carretera doble a Copiapó, pero desde la guerra en que usted y yo nos conocimos la dejaron abandonada. Me salta una parte, pero le dice, ¿y cómo se llamaba su pueblo?, preguntó Zúñiga. Tampoco sabemos eso. Le pusieron el nombre del primer lugar en donde encontraron vestigios de su existencia, una quebrada en que se decía aparecían almas en pena. Es el mismo pueblo que tiene un pequeño cementerio justo frente a su oficina en el centro de Coquimbo. Ese domo que no está muy bien cuidado, aclaró Rayen. ¿Las ánimas? Rayen asintió y le pidió a don Gustavo que cubriera todo de nuevo. Ahí está una primera alusión al tema de las ánimas. ¿Existe ese lugar en Coquimbo? Sí. ¿Un lugar como cementerio? Los dos mencionaron. Ah, perfecto. De verdad encontraron varios restos de como 300 tumbas. ¿300? Sí, muy grande. De hecho, la carretera La Serena-Copiapó debería estar terminada. Pero debido a que encontraron toda esta tremenda necrópolis, ¿Ya? que es monstruosamente grande, o sea, una cosa que nunca había encontrado acá en Chile, tuvieron que replantearse todo. Oh, Entonces, reestudiar para desviarla, para sacarla, los vestigios arqueológicos que son patrimoniales. Y separó las obras por años, porque esto fue, como dice el libro, del 2013, 2014 lo descubrieron. Y ahí no estaba parado. mira, súper encima. Y lo que dice que está en un domo en la Plaza de Coquimbo es real. También existe, sí. Cuando se construyó la intendencia, cuando se convirtió en región, Coquimbo, se demolieron unas casas y se empezó a construir la gobernación. Y cuando empezaron a construir, encontraron también un cementerio de sitio. Y, como la ley lo exige, se armó un museo de sitio y la intendencia se corrió a una cuadra y quedó el museo ahí. Después se vació eso, se puso un vaciado de yeso y se llevaron eso al Museo de La Serena. Y están ahí las originales y todavía existe el museo así con réplicas. Es de la cultura de las ánimas, que es anterior a la cultura molle, que la cultura molle después se unió con la cultura concagua y se cree que fueron subyugadas por los mapuches. Y posteriormente fueron absorbidas por la invasión inca. Mira, la mezcla interesante que se produce ahí. Todavía hay vocablos que se ocupan dentro de esas lenguas que son similares al dieguita, pero su lengua está perdida, su nombre no llegó. Sí. Por ejemplo, el nombre de Antofagasta es ¿De esa cultura? Sí. Ah, mira. Y tú tomas esto para crear esta idea. Y aquí está la primera alusión a ánimas como un lugar, pero después, en varios momentos posteriores a este, o quizás anteriores, habla del ánima como nosotros, dice, nosotros somos como las ánimas, dicen los personajes. Sí. Y ahí está esa doble lectura que tú dices, referencia a un lugar, pero también a un estado de alma espiritual de algunos personajes. Sí, lo que quería decir, no sé si se entenderá, es que el pueblo no es un lugar, el pueblo son las personas. Sí, eso lo sí, que esa es la idea que produce. Y te pueden demoler la casa, pero la puedes volver a comprar. Sí. Bueno, ha sucedido con muchas ciudades que han sido destruidas por las guerras, ¿no? O por los terremotos. Exacto, como Chile. ¿Que no conoce a Rayen? Parece que lleva viajando demasiado tiempo usted. Rayen es la voz de los que no quieren hablar. Nació con el siglo, eso es lo que dicen todos. Es una sobreviviente de Santiago. Algunos han llegado a decir que salió caminando en medio de las llamas, pero yo creo que son exageraciones, o una metáfora, como decía mi profesor de lenguaje. Era muy joven, pero se dedicó a organizar a los sobrevivientes de Santiago. Armó una especie de refugio en donde acogía a todos los heridos. Casi todos murieron por las quemaduras y la radiación, pero ella no. Ahí describen un poco a nuestro personaje, Rayen, que es un personaje fundamental en este libro, ¿no? También con unas referencias cristianas, sobre todo, que se repiten y que al final encuentran su clímax en el final, en las últimas páginas del libro. Y la última página de esto. También. De hecho, la última frase, no la ¿No? vean. No, hay cosas que no se pueden contar. No lea la última. Antes tenía la mala costumbre de pescar un libro y leer la última página. Así como, No, yo no lo voy a hacer. De hecho, voy a leer. me pasó un par de libros y como, De hecho, vamos a leer. creo que me embarré el libro. No, yo a veces
Y a mí yo sí que no tengo temor al spoiler, yo puedo leer el libro al final y lo leo. No, porque hay libros como, por ejemplo, El Correo no tiene que lo escriba, de Gabriel García Márquez, que el libro está construido para leer la última palabra. No importa. Entonces uno lee la última palabra y es como, y perdiste el libro. En cambio, cuando lees correcto y llega al final. Ustedes no lo hagan en sus casas, Dice dicen. que no lo hagan, ¿no? Oye, caminó por la calle hasta que vio a un paracaidista hacer tierra a pocos metros de él. Las casas cerraban sus puertas y ventanas. Aquí estamos ya en el momento de que comienza la guerra, ¿no? Tratando de dejar fuera el conflicto. El soldado se puso de pie casi de inmediato. Sacó su revólver como un autómata y se metió el cañón en la boca. Apretó el gatillo y tras el disparo cayó muerto inmediatamente. Sergio sonrió. No hay droga más adictiva que el poder y él tenía la dosis necesaria. Además, tenía la excusa perfecta. Todo se vale en la guerra y el amor. Ahí tenemos a Sergio que tiene este poder que te hace hacer lo que quiere que tú hagas. Entonces llega el soldado y uno, es bonito este párrafo, lo elegí porque uno empieza a leer y dice, el soldado se pone de pie casi de inmediato, el paracaidista saca su revólver como un automata y se metió el cañón en la boca y dije, ay, pero no, y ese es el juego bonito de que, y después se lo entiende que es Sergio que lo induce al suicidio, ¿no? Entonces ahí, es por eso elegí ese párrafo que es muy bonito. Las incursiones de Sergio acá me gustan muchas, me gusta mucho sobre todo esa imagen en que muestran grupos de soldados en pequeños círculos muertos, porque eran los que lo rodeaban a él, y hay varios de esos círculos a lo largo del camino. Esa como imagen visual, me imaginé, el plano, ¿no es cierto? Un plano semisanitario. Claro, en que se ven estos grupos, estos pequeños suertes de cráteres de cadáveres, que si uno los viera diría, ¿por qué están en esa disposición? Era interesante un comienzo de un libro o de una película con esa imagen, ¿no? Ah, hay una. ¿Sí? ¿Cuál? Game of Thrones, capítulo 1. Ah, que yo nunca he visto Game of Thrones. Game of Thrones, capítulo 1. Cuando llegan, atraviesan el muro y encuentran como dispersos, como si fueran haciendo un dibujo circular. Ah, qué bonito. Y no saben por qué. Miren, yo no la vi. Esa cuestión después se repite como en el capítulo 700, pero La gente igual se capítulo, yo me acordaba. Pero todavía no se sabe por qué. Pues, Todavía no se sabe por qué. Bueno, aquí hay una explicación. Quizás fue un chileno que anduvo allá. Yo me hice una explicación acá. Dije Yo no he visto Game of Thrones, la voy a ver probablemente alguna vez. ¿Sí? Primer capítulo. Es que yo intenté ver la primera vez hace muchos años, el primer capítulo, y me aburrió soberanamente y lo abandoné enseguida. Primer capítulo, primera secuencia. Termina así. En serio. Bueno, perdón, pero que todos somos diferentes, ¿no? Tenemos distintos gustos. Por ejemplo, yo voy a decir A ver, una pasada. van a llegar muchos comentarios. A mí no me gusta. ¿Cuál es la serie que a todos les gusta ahora? Breaking Bad. No, Breaking Bad. Sí. Ya pasó. ¿Dark? Dark también. De hecho, me copiaron todo. Ya, pero cuéntame, perdón. No, hay una que. No, ¿Pero de qué se trata? Mindhunter. Mindhunter. No, no me gusta Mindhunter. ¿Esa es? Oh. Sí, no. Esa no sé. De hecho, la he visto en mi mujer y no, yo la otra vez. Perfilar giles. Lo hago todo el día aquí. Entonces, no me gusta. Ah, bueno. Somos todos Me distintos. aburro, distintos. me aburro con Sí. Mindhunter. Está bien, porque no todo es para todo el mundo. ¿No? Hay gente que le gustan cosas, hay gente que le gustan los musicales y gente que odia los musicales, por ejemplo. Sí. De hecho, estaba viendo la segunda, no vi la primera, estaba viendo la segunda y dije, pues este es el gallo de Atlanta, es un tipo así, es mismo, ¿verdad? El tipo de ahí que era encontrado, tiró el carro en el puente, pero cállate, bueno, me voy. Y no seguí viendo. Sí, cállate, está bien. Recién rezó. No a Dios, no a una fuerza superior. Les rezó a aquellos como ella que estaban en la ciudad. Sabía que algunos la escucharían, sabía que otros la ignorarían. Algunos incluso podrían no percibirla por estar demasiado asustados, pero el mensaje debía ser enviado. Les pidió a todas aquellas almas oscuras que habían sido convocadas que utilizaran su talento para proteger a las personas que estaban ahí. Sabían que quizás muchos nunca habían sentido especial cariño por las personas, porque siempre habían tenido esa sensación de que el mundo les tenía sangre en el ojo y que no los querían cerca. Eso les había endurecido el corazón y muchos habían actuado con rabia. Ahí tenemos este personaje que tiene este poder de comunicarse con sus iguales, entre otros, y que les dice nuevamente, ayudemos a estos humanos, por decirlo así, ya que ellos son humanos, pero con algunas diferencias, y vuelve a tener esta idea de la sangre en el ojo. Sí. Aquí se explica todo, en esta novela lo explico todo. Explico de dónde vienen los poderes, por qué tienen estos poderes, qué es lo que ocurre, pero lo explico en forma crítica, no digo, Sí. no meto midicloides. No hay midicloides. Midichlorianes no hay. No hay nada. Se agradece. Qué bueno. No hay espadas tampoco, No hay espadas de luz, no hay láser, no hay espadas láser, chicos. Ustedes en su casa no les digan así. Una escena impactante también, es como de película, ¿no? Hay víctimas repartidas por las calles, algunas no están completas. Hay brazos, manos, piernas, otras partes imposibles de clasificar, ¿no? Hay sangre y vísceras colgando de los árboles que han quedado sin hojas, como macabros adornos navideños. Hay murallas que parecen dentaduras dañadas,
bocas de horror lanzando maleficios a un cielo que los ha condenado. Cada paso es un crujido, un sueño roto, un futuro truncado. Celebremos la destrucción, alabemos al Señor de la guerra. Es un villancico de pesadilla que no tiene palabras, que nadie canta, pero que se dibuja en los rostros de los habitantes del puerto que tratan de salvarse. Ese es el infierno, ¿no? En un momento el personaje se pregunta, ¿esto es el infierno? Las guerras son el infierno, parece, ¿no? Los que han vivido guerras. Parece que... Yo nunca he vivido Yo guerra. tampoco, pero hemos leído sobre gente que las ha vivido. Lo base que Son yo estaba- infernales. Cuando trabajaba en prensa me tocó un par de manifestaciones, algunos parece. Sí. Igual me comí varias lacrimógenas. Yo también, muchas. Así, aquí al lado. Muchas. Trabajando. Llorando, sí. Sí. Y trae el cable. No puedo. No veo, no No veo. veo, no veo. Pero no importa, hay que hacer. Oye, el final apocalíptico. Yo quiero darme el lujo de leer el final de la novela. Efectivamente lo voy a leer, dice así. Pero esa es otra historia. Así termina. Porque aquí, hay que decirlo aquí, tú tientas un poco a ver qué pasa. Si algunos me preguntan, esto podría seguir. Porque aquí hay una historia que él dice, la comenta y dice sí, pero esa es otra historia. Y le insinúa, de hecho cuentas un poco el argumento de lo que podría ser una nueva novela, una nueva saga de novelas, ¿o no? No. Y la verdad. Te cuento que 2 años vamos a estar aquí. Bueno, sí, en realidad No Carlos. va a haber, no. No, eso Por mi dicen pluma todos. no va a haber. Eso no. todos dicen Por todos. mis manos no va a ganar otra vez. Yo siempre dije que estas tres vuelven por cualquier orden. La primera, la tercera, la segunda, da lo mismo. Porque las tres trabajan con el tiempo en forma circular. ¿Ya? Vamos para adelante, para atrás constantemente. La vida, el futuro. Y en esta incluso nos adelantamos al futuro. No solo presente y pasado como el primero, sino que aquí vamos al futuro y este es futuro y pasado, futuro y pasado. O futuro y presente, no sé. Y lo que hago ahí, claro, vamos al futuro, comienza otro ciclo. Sí, Otro ciclo. otra cosa, sí. Pero es otra historia. Ya no nos compete a nosotros. O sea, como por decirlo, como te dije, este habla de ser hijo. Yo pensaba, ¿qué le puedo exigir a mis hijos que hagan con su futuro? Nada, No, es su está historia. claro. Es su historia, que la hagan ellos. Esa es otra historia. Eso es lo que quiero decir. Lo que viene ahora ya no depende de nosotros. Nosotros, nuestro deber es dejar las fichas puestas, o poner la mesa, las tacitas, Y dejar que la ellos se bebida sirvan, y claro. que ellos se sirvan. Y nosotros ya Agua se acabó. potable el día, sí. Sí, se acabó nuestro turno y hasta luego. Sí. Esa es la idea. Sí. Entonces su turno. Y entonces, ¿qué viene ahora? Ya terminaste el ciclo de Consigna y el Ojo, Sí. la saga. Me imagino que ya estás embarcado en un proyecto nuevo, ¿o no? En dos. En 2 proyectos simultáneos. Es que uno más viejo que el otro, Ah, más largo. uno que ha venido hace mucho tiempo trabajándose. Claro. Uno que partió como una idea cinematográfica que se demoró mucho. La idea Empecé a analizar y ya. después volvió a resucitar, entonces tuve que hacer una readaptación. Al final se convirtió en una novela que ya va como 400 y tantas páginas. Género de la novela, el mismo tipo de novela. Terror. Terror, ah, Más excelente. clásico. Ya, muy bueno. Hace falta más terror, a mí me gusta mucho el terror. Más clásico, más claustrofóbico, más chiquitito, menos personajes. ¿Eres fan del terror? No, Sí, sí. pero De los géneros en general. de las buenas historias, hombre. Yo te puedo ver terror, estaba en película. Sí. O, no sé, una vida de una muchacha turca en el siglo XVII, me da lo mismo. Si está bien contada, cualquier cosa me atrae. Sí, soy crítico con el terror. Pero no escribes novelas de una muchacha turca en el siglo tal, no, escribes de Es que requiere más fantasía, investigación, sí. no Sí. estoy tan consciente. ¿Y el otro proyecto? El otro es el más ambicioso de todo, y el más cortito, una Ya. novela como de 100 páginas, chiquitita, que llevo ya un par de años armándola y está, llevo 2/3. Pero también fantástica, de No, misterio, no muere nadie, realista. no muere nadie. Entonces. ¿Ya? ¿Realista? ¿Qué? ¿O Sí, dramática? realista. Ya, otro corte, otra onda. Otro estilo totalmente. Tal vez por eso te cuesta más, ¿no? No, porque es más personal y Ah, me cobra peaje. lo personal, claro, cuesta más, sí, Cobra sí, sí. peaje. Y me lo pone al género. ¿No? Sí, Porque entiendo toma eso. unas épocas que lo hace mal, La pasaste, sí. entonces cuesta. ¿No? Sí, sí, cuesta Entonces a enfrentarse a veces eso. me demoro como 3 horas en sentar, escribo 2 líneas y después tengo que parar. Porque Como que no querí. No quiero más. Por eso de poquito, lento. Oye, una cosa bonita también de los 3 libros, aquí yo no tengo el primero en versión áurea ediciones, pues ahí ven ustedes, está este símbolo, ¿lo ven? Hay un símbolo en este, ¿se alcanza a ver allá? Debo decir Se que ve. es de Miguel Poblete, En el segundo está este otro símbolo, que es casi igual, pero con un... no, es diferente, es muy diferente. Y en el último, es un detalle que la gente a veces no nota porque no ve la portada y no se fija y está este otro símbolo ahí. Claro, y el gran símbolo es que este tiene una luna, ¿Sí? este tiene un sol, y ese tiene una estrellita. Sí.
que tienen que ver, esta estrella que aparece constantemente mencionada, cada uno de estos símbolos está profusamente tratado en cada libro, ¿no? Porque veo que a ti te gusta esto, fíjate que nos cuentas, hay cosas, pero no las cuentas así, está lleno de detalles todos los libros. Cosas que tú a lo mejor comprendes, otras que todos podemos entender y otras que están más ocultas. Me gusta hablar en términos más semióticos sin explicar. Hay cosas que uno entiende y entiende. Sí. El disco par no hay que explicar qué es un disco par. Nosotros ya sabemos qué es disco par, qué significa. Y todas las asociaciones que se pueden sacar de eso están. Sí. Entonces me gusta nombrar, como tú decías, lo de la trinchera, se fue con algo debajo. Eso me gustó mucho. Sabemos que es algo ominoso, Sí. pero ¿para qué explicar? Es mejor que sea así. Si no, no sería ominoso, no sería No sé. algo que vemos. Y eso me gustó mucho, por ese párrafo me gustó mucho. Esa es la eso. diferencia entre el terror y el horror. Claro, A mí me gusta explicitar el o no. terror, porque el terror está acá. El horror entra por los ojos. El terror se crea en tu cabecita. Es una sensación, es una respuesta a algo. En cambio, el horror es pornografía. Sí. Pornografía, es mostrar todo. Sí. A mí, por eso a mí el slasher a veces no me gusta tanto. Yo lo veo como Gente como que más, sí, es como, pero me gusta más esas otras películas en que donde hay poco y uno queda con una sensación, o novelas, con una sensación, incluso hay libros que uno lee así como con, y da vuelta a la página a veces. Eso me gustan más. Lo otro es como pornografía del terror, como te dices, claro, el gore, Lo el bueno es slasher. que se está levantando porque antes eran como muy raros, se está levantando un nuevo subgénero del terror que le pusieron la categoría de slow burn, que es como que se cuece a fuego lento, Sí. como La Bruja. Exacto, que Sí. es un poco, es un tipo de film un poco más contemplativo, si se quiere, que todo se va lentamente armándose. Hasta el final. Y el final es ¡se acabó! Y tú, Claro. Que es, yo creo que son tributarias también un poco de esta de Polanski, ¿no? Del, ¿cómo se llama este tipo que? Rosemary. ¿Cuál? Sí, No, lo de- la que viene después, de Tenant. Ah, ¿Cómo se cómo es? ¿Cómo es que se me olvida en español? No es porque yo haya vivido en Estados Unidos, sino que se me olvida la palabra en español, de verdad. Los inquilinos. El inquilino. El inquilino, eso. Que eso es así, ¿no? Es una suma de pequeñas cosas extrañas en un ambiente ominoso y de pronto al final es abrupto y que hay como... Lo que pasa es Oh, que qué heavy. estas películas de Sí. slow burn Más artísticas, si se quiere. sacan la tradición del relato oral, porque la historia de terror parten orales. Sí, Y los relatos orales deben terminar en el inmediatamente. corte de honor. El Y pasó esto y todo. ¡Ah! Clímax y desenlace. Clímax y se acabó. Juntos. Entonces, Con los chistes, los Lo buenos que chistes. tratan de hacerlo de una forma más contemplativa, con menos palabras, es reconstruir un relato que fue en base oral, pero visualmente. Entonces tienen que hacer todo un cambio semiótico de la imagen, del verbo a la imagen. Y tienen que tomarse el tiempo. Sí. Tienen que tomarse el tiempo a mostrar el plano, a mostrar Sí. la imagen. Y eso me gusta. Y son las mejores películas, yo creo, porque van lentamente sumergiendo en un ambiente inquietante. Y cuando estalla todo eso, estáis súper así, estáis mal, digamos. Y no ves mucho, eso es lo otro, que no ves mucho. Tú completas todo. Eso es muy, muy Sí, porque el bueno. terror se queda en la cabeza. La cosa, la imagen psicológica. Y uno sale con una sensación. En cambio, el otro, te salís riendo un poco. Ah, mira cómo mataron a este. O el otro forma de ver el terror que me gusta a mí es como utilizarlo como excusa para contar otro tipo de historia. Claro. Como Sexto Sentido, que es un drama de autoaceptación. Claro. Pero un drama muy Es un bonito, dramón, sí, sí, sí. que tiene elementos sobrenaturales, pero es secundario. Sí. Es secundario al conflicto principal de los personajes que es aceptarse con sus diferencias. Claro, que está la diferencia entre historias, aquí hablamos de películas, novelas, que se agotan en su anécdota y otras que van más allá de la anécdota, que son las más interesantes, que a uno le quedan ahí en la mente, ¿no? Sí. Que nos sigue hablando de otros temas. Oye, hay un largo viaje acá. ¿Terminaste contento? ¿Estás Sí, feliz con ajá. haber terminado? ¿Sentiste que ya le hiciste un proyecto que te demoró cuánto rato? ¿Como 4 años? 5 años. 5 años, Más, harto rato. a ver, O sea, desde que se publicó el primero, porque estamos hablando de que te demoraste a lo mejor 2 años antes. en 2012 empecé a escribir. 2012 al 2019. Sí, Ahí 7 está. años. Harto rato. Ah, me demoré. Está bien, las cosas se tienen que demorar, ¿no? Pero el primero me demoré 3 años, desde que me senté a escribirlo Sí. hasta que, ok, parece que está listo. Y el resto fue uno al año, ¿no? Te demoraste un poco en el último. Huelé me demoré 1 año, Y este te demoraste un poco 3 más. meses. Sí, pero se publicó... Es que obvio, yo estaba listo cuando terminé Huelé. ¿Ya? Entonces dije, no, vamos a tirar los dos juntos. No, no se puede. Entonces estaba listo, o sea, de hecho estaban casi listos los dos. Lo escribiendo a la par. Ah, mira. Lo escribimos uno solo, después lo dividí y le agregué unas cositas. De hecho, el final de acá. ¿Esa es otra historia? ¿Ese final? No, el primer capítulo. El primer capítulo que No es el de- prólogo. Ah, El laberinto. El laberinto era el final de Huelé. ok. El laberinto era el final de Huelé. Y también está lo que cuentan que pasa con Sergio. También estaba al final de Huelé. Dije, lo saqué, dije, no, para después. ¿Dejaste muchas cosas fuera de los 3 libros? Hay
capítulos así inéditos? Sí, Sí, ¿eh? del primero, Harto. un personaje muy importante, que creo que lo dije la otra vez. No me El acuerdo. Teniente Bello, se me quedó fuera. Ah. Se me perdió el Teniente Bello. Se perdió de nuevo, literalmente. Porque el primero ocurre lugar en la cordillera del Maule, que es uno de los posibles sitios donde se habrá perdido el Teniente Bello. Entonces la idea es que se encontraran con el Teniente Bello, que estaba en Curialhué. Sí, creo que lo hablamos. Sí. Y se me quedó fuera. O sea, esa era mi idea original, llegar a donde pueda encontrar al Teniente. Y después, Pobre teniente. como terminé, cuando de hecho estaba en clase, dije, ¡uy, no está el Teniente Bello! Se me perdió el Teniente Bello. Detallito. De verdad te pierdes cuando alguien te olvida. Ahí Como dije, lo perdiste de Como definitivamente. dije, los personajes se mandan solos, el Teniente Bello se perdió. No quiso. No quiso. Dijo, no, esta novela no me tinca. Voy a estar en otra. Sí, que en el futuro puede ojalá aparecer perdido. en otro lado. Y de hecho saqué una hoja donde, entre medio, al final de Curialhué, vamos a decir Curialhué, Sergio encuentra el motor del avión en el entre medio de la cordillera. Ah, a ver si no O sea, está, no está chao todo. echado. O sea, peor todavía, no hay ningún rastro. Nada, nada. Se me quedó el Teniente Bello y saqué un hijo. Porque Sergio tenía 2 hijos. Ya, En Guadalajara saqué, dije no, 2 hijos mucho error. Dijimos uno. ya. Entonces los maté los 2. A mí me sorprendió mucho cuando leí, bueno, ustedes saben ya, esta es la tercera entrevista que tenemos con Rodrigo, así que si quieren verla todos y todas, busquen en YouTube el canal de Que Leo Forestal y pueden ver las anteriores 2 entrevistas sobre los otros 2 libros también. Y así no leen los libros, ya saben todo. En la otra estoy más sano. El otro no se está muriendo como ahora. Estoy Sí. más gordo en uno, me acuerdo. Sí, creo que en el 2. En el 2 está. Sí, pues ya los conocemos. Que Siempre, fue ya, después de septiembre, entonces había campanas. siempre como en esta misma fecha, Sí. ahora antes de septiembre. No, la otra fue después de Por septiembre. eso, pero cerca de Y septiembre, en quiero decir. septiembre después viene la temporada de cumpleaños en mi casa, entonces empanada, asado y después torta, entonces. Ya, bueno, por ahí, si quieren ver las conversaciones anteriores con Rodrigo, vayan ahí a Que Leo Forestal y están. Ah, y tengo un truco. Mientras tanto, preparen sus preguntas para ir concluyendo, ¿ya? Si alguien tiene un comentario. Tan pregunta. poco miedo le tengo a los spoilers, que en el prólogo de cada libro cuento el final del libro. Y nadie se da cuenta. Lo dice aquí. Siempre dice eso, yo nunca he corroborado eso, así que no doy fe. Pero A ver, pero si lo encontráis. Mientras tanto, alguien tiene la pregunta mientras él busca el párrafo y así lo rellenamos. Así rellenamos, quiero decir, para evitar este momento de silencio. no es ¿Cómo? silencio, no es silencio, es pausa dramática. Pausa dramática. Aburrimiento dramático puede llamarse. No. ¿Alguna pregunta para nuestro invitado Rodrigo? Antes de que lo perdamos ahora con este resfrío que está, tiene. está ahí. Ya está. ¿Ven? Siempre dice que hay algo y jamás lo encuentra, por lo cual yo dudo. Aquí Y está. persiste. Aquí también. Este es más fácil que creo que está en el último párrafo. Así que, A ver qué dice. Ah, en esta edición la sacamos. ¿Viste? Ya. Rinde. Esta sí que es una pausa dramática. Ríndete la evidencia. Vamos a Algún día yo voy a releer los 3 libros, ¿no? Y podré corroborar si es cierto, haré un programa especial para decirlo. ¿No? lo voy a encontrar, sí. Ya. Algún día léanlos. En este yo me acuerdo. No, Pero ya saben, los 3 libros están editados por Aurea Ediciones. Pueden encontrarlos aquí en Que Leo Forestal y en otras librerías también. Y Rodrigo va a estar después de este programa firmando acá ejemplares de su libro. Mientras todavía sigue buscando esa frase que según él está. Ahí está. ¿Lo encontraste? Sí. Sí, dice sí, pero no. Aquí no. está. A ver, lee. Ahí. Dice. Con el Léelo tú. último destello de entendimiento que le quedaba en una casa de piedra iluminada por el dorado resplandor de unas antorchas, una palabra nueva alcanzó a forzar el sentimiento. Final. No entendí nada. Con el último destello de entendimiento que le quedaba, pensó en una casa de piedra iluminada por el dorado resplandor de unas antorchas. Una palabra nueva alcanzó a formarse en su mente, pero antes de ser mencionada, el techo, hecho brasas ardientes, cayó sobre ella y su madre, matándolas instantáneamente. ¿Y ese está al final? Sí, por la casa de piedra. Ahí leemos la misma frase, la misma copiada. No. Sí, ahí está. Bueno, No, pero el final, Ahí está. la masacre final, Claro. de la casa de piedra. Sí, por supuesto. Dorado. este es el primer libro que yo leí cuando éramos muy jóvenes, editado por Panspermia, que no existe Panspermia, ¿no? Y ahora la edición nueva que tiene, ahora yo tengo el terror de la gente, de la gente con TOC, porque tengo un libro de un tamaño que no es. La colección no es igual, a mí me da lo mismo. No, y estos dos, este tiene una gracia Claro. porque esta viene con bonitos. sí, ¿eh? Viene con bonitos. Sí. Ahí está. Está bueno. Tiene como fotografías Oye. y textos. ¿Y en ese no tenía el código QR de la banda sonora? No, este no tiene. Eso no. Ah, hay que decir eso, que todos los libros tienen un código QR para que tú puedas escuchar las canciones. Lo robé, digo, se me ocurrió después. No, se lo robé a Cristóbal Echeven con la idea.
Él escribió un libro de autoayuda, me pidió que lo corrigiera. Y entre medio de esto decía, ¿cómo le pongo música? Él decía, porque quería poner música. ¿Cómo voy a poner música al libro? Quiero poner música. Escribe el link. Escribe el link, se ve feo el link. Le dijo, le voy a poner el código QR. Y dije, buena idea. Entonces en medio de la página vino un código QR. Así, aquí al medio en ese libro venía el código QR. De cada capítulo. De algunas, canción. no se tenía 3 canciones, todo el libro Canciones. tenía 3 canciones, Perfecto. en momentos precisos. Entonces dije, bueno, pero no lo voy a poner al medio, lo voy a poner al final. Ahí está, Lo voy a poner al final. claro. Y ustedes ya Me dio pueden permiso, encontrar, claro, como les dije, digo, te voy a robar la idea. Dije, dale. en este... No, pero ya es el único, eso ya era bien. La idea no se patenta. Están los 3 tomos del mismo tamaño para la gente que tiene ese toque de que no puede tener un volumen de otra colección del mismo tipo de saga. A mí me da lo mismo. Tenemos aquí la colección completa de los 3 libros de Con sangre en el ojo de Rodrigo Muñoz Casol. Como Así dato, es. este iba a ser azul. ¿Viste que ahí nos cuenta un dato más? Iba a ser azul. Tenemos que con terminar letras- esto, tenemos que terminar. Iba a ser azul con letras blancas y el editor dijo, no se veía. Y me lo cambió. Oye, quiero agradecerte que hayas venido enfermo de tu hecho. Estuve a ya, punto de no venir. de venir. La pensé, la pensé. Sí. Está arriesgando su vida acá el escritor por estar con nosotros. Un gran aplauso a Rodrigo. Gracias. Y también un aplauso también, en ese aplauso quiero creer que también está un aplauso por haber concluido la saga, que ahora todos pueden disfrutar y Y esperar que la compre Netflix. No. Bueno, aquí nosotros estamos en la serie que Vamos, comienza vamos. con el mismo plano de Game of Thrones. Muchas gracias. Nos vemos próximamente en otro que leo Forestal y aquí con Rodrigo Muñoz, que ya es como amigo de la casa, por eso que esta conversación era más distendida que con otros escritores, escritoras que son más Me van a serias. arreglar una silla. Eso. Ya, Chiquitito. muchas gracias. Corta, que este gallo puede seguir eternamente. Chao, nos vemos. En un lugar de la mente.